Buenas tardes. Utopía y años 70 son dos expresiones que de alguna manera van juntas. Sin duda alguna, los años 70 fueron una década en la que creímos que había la libertad de pensar distinto, de romper ataduras, de contar con más libertad para buscar nuevos rumbos. Sin embargo, a veces las cosas más obvias requieren algo de explicación. Y por eso a estos tres miembros de este conversatorio, John Lee Anderson, Oscar Guardiola, Alberto Salcedo Ramos, muy conocidos por ustedes, entre otras cosas, porque han estado en varios conversatorios en este Hey. Quisiera preguntarles eso tan sencillamente. ¿Por qué hablamos de utopía en los años 70? Quizás personalmente cada uno de ustedes en ese momento, ¿en dónde estaba? ¿Cómo, John Lee, me gustaría empezar contigo? Tú en los años 70, ¿dónde estabas? ¿Cómo conociste América Latina? ¿Cómo llegaste a interesarte por este tema? Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Rodrigo. Mira, yo llegué a América Latina, llegué de vuelta a América Latina a los 17 años a Honduras. Yo había vivido en Colombia a los 4 años y conservaba memorias del año que vivimos en Colombia y bueno, había recuperado, estaba en un proceso de recuperar el español y yo tenía una experiencia un poco rara, que es que yo dejé el colegio y trabajé como machetero durante casi un año en Honduras. Y lo sigues haciendo, ¿no? Más o menos. Y entonces yo aprendí un español más bien de campesinos, de gente pescadora de la costa ahí, muy costeño. Era una experiencia muy costeño, Alberto. Y Honduras en la época era la República Bananera por excelencia. El pueblo más cercano era propiedad de la United Fruit, la famosa frutera, ¿no? De la ciénaga y todo eso, de los libros de Gabo. Y ellos tenían un hospital y el muelle, y una vez a la semana venía el barco. Era casi como conradiano, ¿no? Y yo vivía en el monte, trabajando junto con un chico más bien mestizo y otro negro, y ellos eran mis maestros en esto de ser campesino, pues. Me pagaba $1 al día, me pagaba un gringo que era medio tío mío, igual que la gente local, y ellos eran mis maestros en todo eso. Fue una especie de enseñanza. Yo no era político en la época, pero fue una especie de abreojos en torno a la desigualdad social, las formas de coexistencia entre la gente, digamos, hacendado, la gente que tenían y los que no. Y bueno, yo medio como de polizón ahí. Claro, Honduras estaba al lado de Nicaragua, donde comencé a escuchar muchas historias de lo injusto que era, digamos, el sistema ahí. Una familia dinástica que habían a través de 3 generaciones compartido el poder y era muy indignante para mí. Fue una especie de despertar social, como te digo, a tal punto que cuando tenía 18 ya luego viajé más en América Latina. En Perú es donde comencé el periodismo. En Centroamérica, cuando la cosa puso candente, es donde yo viajé hacia Centroamérica para curtirme en lo que era el tema de conflicto, de vivir ya la historia más cruenta. Pero para hablar de utopía y como de la juventud de uno, ¿no? Yo pasé por una época en donde la indignación social mía me llevó a considerar seriamente plegarme a la guerrilla en Nicaragua. Pero cuando se me alumbró el bombillo ese, yo ya estaba en Sudamérica, no tenía plata y no sabía cómo llegar. Cosas de joven, pues. En esa época no había celulares, no había internet, no había cómo hacer las cosas. Y creo que una chica me despistó también. Pero durante un buen tiempo, con gran seriedad y mucha pasión, es más, me consta porque tengo un libro que estaba leyendo en la época y lo utilicé como diario. Y tengo apuntes con fecha de mi contemplación de qué significa esta decisión pendiente mío de ir y pelear. No sé si era para la utopía, pero era el idealismo del joven que quiere
hacer algo para ayudar a hacer el mundo mejor. Es decir, la verdad es que nunca pensé en qué es lo que haríamos después de derrocarlo, pero estaba seguro que hacía falta derrocarlo. Era más bien pelear contra el mal. Yo creo que todos tenemos eso, ¿no? También viene de la educación propia de nosotros. Tenemos una herencia de historias románticas, de los caballeros, de lo que es noble, del ser humano, y creo que eso hasta cierto punto nos imbuye. Los años 70, imagínate, eran solo 30 años después del apocalipsis en Europa, el holocausto, un episodio tan cruento que yo creo que creó en la generación posterior o subsiguiente, la mía, una especie de rechazo al status quo que había creado esas condiciones en que los políticos y las políticas establecidas podían degenerarse de tal forma de hacer fábricas de muerte para la gente, y inclusive si bien fueron derrotados, de no cambiarse del todo, o sea, todavía con herencia, ¿no? El como neofascismo dentro de muchas de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 creaba un sentimiento de indignación y de rechazo. Bueno, eso es, digamos, para entrar en calor. Básicamente para mí, tú me preguntaste cómo llegué a América Latina, era eso. Para mí era un abreojos político, finalmente, y yo creo que por la forma en que yo conviví con la gente, sentí mucho su condición social. Entonces yo creo que fue una concientización mía, ¿no? Que me podía haber llevado por otro rumbo, guerrillero en lugar de periodista, no sé. Creo que al final lo que funcionó fue, ¿cómo fue que dijiste? Distraído por una mujer, ¿no? Había una chica por ahí, sí. Siempre, en esa edad suele ocurrir. Bueno, no les he dicho porque la mayor parte de ustedes lo saben, John Lee ha escrito extensamente sobre la guerrilla latinoamericana y tiene la biografía más importante sobre el Che Guevara, que en esa época jugó un papel muy importante. Volveremos sobre algunos de estos temas. En cambio, Oscar, creo que durante esos años estaba, si acaso, en el vientre de su madre. Pues John llegó a Latinoamérica en esos años, yo llegué al mundo en esos años. Me pasé buena parte del 69 al menos dentro del vientre de mi madre, porque además parece que no quería salir, eso ya debe ser sintomático. Y mi primera memoria de los 70 también es costeña. Mi familia es de Santa Marta y de Riohacha, así que estaba con papá en Santa Marta y él me llevaba, yo era muy niño, me llevó a tomarnos un jugo al frente del Hotel Miramar. Y yo recuerdo que viene un Ford LTD negro. Yo nunca había visto un carro tan grande, tan largo, de pronto por ahí en las series de televisión, algo así, y frena al frente del sitio de jugos. Se bajan 3 tipos con ametralladoras. Yo nunca había visto una ametralladora. Cruzan la calle, entran al hotel y se oye un traqueteo. Salen los tipos y tengo fija la imagen de uno de ellos que tenía la camiseta manchada de sangre, pero era una camiseta de Led Zeppelin. Y lo que me quedó de los 70s fue eso. Uno, una obsesión por Led Zeppelin que no se me va a quitar nunca. Dos, la idea de que la utopía no es tanto idealismo abstracto o ser irrealista, sino más bien el hecho de que la gente ordinaria es capaz de hacer cosas poco comunes. En esa pequeña escaramuza, papá se lanza sobre mí, coge a una señora que está afuera, en medio de la balacera, y la trae. Y por supuesto, tercero, este comienzo de la perversión de los idealismos de los 60s. Yo debo confesar que, como buena parte de la gente de mi generación, la idea esta de paz y amor y florecitas y porro y tal, bueno, el porro sí nos gusta, pero paz, amor y flores, muy insuficiente. Y entonces nos queda más bien esa idea de cómo volver a defender o redefinir la utopía, dado que la gente común sí puede hacer cosas extraordinarias. Es que sin duda en esta década también hay unas contradicciones, ¿no? Porque hay unas experiencias que invitaban a pensar en algo distinto, en una utopía. La elección de Jimmy Carter, que era un tipo que venía de todo menos del aparato político tradicional,
los grupos guerrilleros que en esa época no estaban vinculados a las drogas, que no secuestraban, sino que querían realmente cambiar el mundo. Pero, en el otro lado, había unas dictaduras en varios países latinoamericanos muy violentas, muy autoritarias, es decir, había como una dinámica un poco contradictoria en lo político. Pero Alberto, en el Caribe colombiano, ¿cómo viste este momento? Bueno, en esa época yo estaba niño, vivía en un pueblo cercano que se llama Arenal, se llama San Estanislao realmente, y era un pueblo muy atrasado, y yo te comentaba que el atraso imponía otra dinámica en relación con las utopías, porque nuestro sueño no se daba en un terreno filosófico macro, sino en un terreno minúsculo. Simplemente queríamos que no hubiera inundaciones, esa era la gran utopía, o que hubiera servicio de energía, Sigue siendo, o que hubiera agua potable. O sea, la gran utopía que te impone el atraso es sobrevivir al desastre del momento. O sea, la gran utopía que te impone el atraso es amanecer vivo mañana y tener para desayunar pasado mañana. Nosotros en ese pueblo solo se vio un presidente de la República hace 4 años, cuando yo vivo en Bogotá y lo vi por televisión. Digo, caramba, nunca lo vi cuando era niño, allá, Juan Manuel Santos. Fue porque había una inundación en ese pueblo. Entonces yo crecí con la idea de que había un mundo de gente encorbatada que estaba lejos de donde yo podía estar y que a la cual solo podía ver en la televisión, ¿sí? Presidentes, ministros, rockeros, toda la gente importante siempre estaba frente al televisor. Y al lado del pueblo mío había gente descalza, gente que no tenía para sobrevivir. Yo crecí con esa idea, ¿no? Entonces, después articulando algunos conceptos sobre lo que vi en ese momento, tratando de racionalizar esa experiencia, viéndola en perspectiva, lo que saco en conclusión es que no había un proyecto de país y por eso nos hemos pasado la vida buscando héroes, ¿no? Los primeros héroes que yo tuve eran del deporte y están relacionados con los años 70, porque en los años 70 aprendimos por primera vez a conjugar el verbo ganar. O sea, nosotros no sabíamos lo que era eso. En los Juegos Olímpicos del 68 nos ganamos una medalla de oro, pero se la ganaron los gaiteros de San Jacinto. O sea, los gaiteros de San Jacinto hicieron una interpretación tan magistral de su música que los organizadores de las Olimpiadas le pusieron a cada uno una medalla de oro. Después de eso, no sabíamos lo que era una medalla hasta que apareció Cochise y se ganó un campeonato mundial amateur y luego vino Pambelé y se ganó un campeonato mundial de boxeo y nos enseñó a ganar, ¿no? Incluso ahí en ese terreno aparece un elemento pernicioso que es el del boxeador que con su éxito reemplaza un poco la acción del Estado. Juan Gosaín me contaba a mí una vez que vio a Pambelé en un pesaje en Puerto Rico, desnudo, y entonces unos espectadores, un periodista puertorriqueño que lo estaba viendo, dijo, ese es el cuerpo más perfecto que yo he visto en mi vida, quiero saber qué come ese tipo. Y Juan Gosaín le dijo, no come nada porque pasa mucho hambre. Entonces el tipo le dijo, esa es la máxima prueba de que comer no sirve para un carajo. Entonces yo creo, las utopías son eso, las utopías son... Sí. Pero lo último que quiero decir para redondear esta primera intervención es que en ese mundo del deporte hemos tenido unos héroes que se parecen un poco a lo que es el país, ¿sí? O sea, no es gratuito que la máxima sentencia filosófica que hemos tenido en el deporte sea esta de Maturana, perder es ganar un poco, ¿sí? O sea, nosotros cuando somos los mejores terminamos siendo segundos. América de Cali fue el mejor equipo de los 80 en América, pero eso solo le sirvió para ser subcampeón 3 veces. O sea, ninguno de los equipos que fueron campeones a lo largo de esos 3 años repitió. Solo América repitió, pero siempre era subcampeón. Entonces, yo creo que hay también una manera de ver la nacionalidad, de ver las utopías en este tipo de personajes populares, y es lo que me ha gustado ver siempre. Antes de este conversatorio tuvimos una reunión informal para tratar de enfocar cómo íbamos a abordar este tema, que es muy interesante, muy apasionante, pero es
muy amplio y solo tenemos una hora. Y salió un tema que me parece muy importante y es ¿cuánto duró la década de los 70? ¿Cuánto duró esa utopía? Creo que teníamos tácitamente en la mente, no lo dijimos en esta reunión, la idea de Eric Hobsbawm que dice que el siglo XX duró de 1918 a 1989, porque digamos fue la realidad política en torno a la Segunda Guerra Mundial la que durante esos años prevaleció. Entonces quisiera una reflexión, John Lee, sobre los años 70, cuándo empezaron y cuándo se acabaron, en términos de lo que significaba la utopía, la idea de que se podía cambiar el continente. Sí, mira, si partimos de esa definición, un poco más agudo de nuestro murmullo ayer, diría que entonces, en términos latinoamericanos, empezó con la Revolución Cubana en el 59, aunque uno no era, digamos, partícipe ideológico de la revolución. Era una ruptura con el status quo de una forma tan contundente y profundo en América Latina que creó toda una serie de experiencias réplicas y esfuerzos para replicarlo. Y empezó la Guerra Fría de verdad en América Latina a partir de ese momento. Y creo que, bueno, aunque todos quizás tenemos una noción levemente distinta de acuerdo a nuestra experiencia propia, ¿cuándo terminó? O sea, eso abrió la posibilidad de cambiar, qué sé yo, el destino político de un país, de todos los países, a base de una experiencia parecida a la cubana, es decir, 12 tipos con fusiles y con las cosas bien puestas como para tumbar el poder establecido, por bien o mal, ¡boom! Y eso yo diría que tuvo varios finales. Eso sí duró durante los 70. Y los 70, en ese sentido, yo creo que con la muerte de Allende, pues, con la muerte de Allende terminó, pero digamos, no es que con la muerte del Che en 67 terminó la visión romántica que realmente podemos cambiar el mundo. Con la muerte de Allende en el 73 termina la cosa de que, o sea, políticas progresistas, aunque a través de las urnas, no van a progresar. Pero comenzó, si ya no era tan utópico, sino quizás era más distópico. A finales de los 70, lo supimos después, ya había una izquierda en el Perú engendrando una especie de experiencia casi como los Khmer Rouge de Camboya, Sendero Luminoso. O sea, lo activó en los años 80, pero era ya una distopía, una visión distópica de arrasar para comenzar de nuevo, ¿no? Ayer yo dije cuando estábamos hablando que para mí quizás los 70 terminaron en el 83 cuando la Junta Militar Argentina, que había de alguna forma u otra sido, digamos, una de las experiencias más fuertes y cruentas en países aparentemente civilizadas, en donde el Estado se convirtió convirtió su aparato en maquinaria asesina con su propia ciudadanía a partir del golpe de Pinochet en Chile y ya compartido en el Cono Sur. Cuando finalmente ellos se van del poder, es como pone fin a toda una etapa. De eso quizás Oscar tiene nociones más elaboradas, pero o sea, finalmente yo no sé qué decir, qué fecha, porque si bien yo hablaba de un lado de las fechas en que quizás las expectativas de cambio se fueron truncados, ¿no? Con las muertes de líderes icónicos, siguió la gesta tanto esforzada por parte de los revolucionarios, ¿no? Movimientos sociales, como también por la contrarreacción, la represión, la contrarrepresión. Y eso en realidad terminó. Y si los 70 fue la década en que todavía todo estaba en juego, quizás terminó con el declive de la Junta Militar Argentina. No sé, ¿qué piensas tú, Oscar? A ver,
Para comenzar, Porque también uno podría ir hasta el 92 en que Pinochet... de hecho te voy a ensayar un argumento en ese Sí. sentido. El primero es que quizás los 70s, por supuesto, no comienzan en los 70s. Si para ti comienzan con la Revolución Cubana, un poco para la gente de mi generación, los que estamos viendo a los 70s sin haber estado del todo allí, comienza en 1964 con la carta que le escribe Ernesto Guevara a Fidel Castro, en la cual le dice que, en primer lugar, él acababa de llegar de una visita a los países de la Cortina de Hierro, y le dice: miren, si nosotros seguimos simplemente importando el modelo soviético acá, esto va a fracasar, primero. Y segundo, les digo esto porque les aseguro que en cuestión de unos 20 años la Unión Soviética va a ser un país capitalista. Esto es 1964. Inevitable el colapso. Lo cual ya comienza a generar una fuerte tensión desde dentro de la izquierda y un proceso de autocrítica muy interesante que va a tratar de concretarse en la vía chilena. Y uno podría decir que, en efecto, el 11 de septiembre de 1973 es un momento en el que se cierra esa posibilidad utópica, pero me gustaría proponer que, en vez de pensar que se ha cerrado, más bien deberíamos pensar que ese sueño fue interrumpido de manera violenta, pero no se ha extinguido. Ustedes observarán cómo en Latinoamérica, desde al menos hace una década y media, lo que hemos visto es precisamente el énfasis y la reemergencia de la posibilidad de transformación social radical y política y económica desde dentro del Estado, a partir de las urnas, y siempre con la idea de que sí es posible hacer transformación radical desde dentro de la democracia en vez de destruir la democracia. Y es quizás paradójico, pero muy interesante, que en el continente que se supone es el continente de la lucha armada, lo que ha triunfado en últimas es precisamente esta idea de que la lucha armada no es el camino real ni el único para la transformación social, sino que desde dentro del Estado, transformando la relación del Estado con su gente, es allí donde hay posibilidades. Si lo segundo es cierto, me atrevería a decir que los 70s no han terminado. Sí, pero pudieron haber tenido una especie de paréntesis o de pausa en este sentido, Oscar, y es que, digamos, desde el punto de vista de las relaciones internacionales en el continente, en los años 70 había una esperanza de replantear las relaciones con Estados Unidos. Esa fue una década en la que en Washington pasaron acontecimientos que uno no se habría imaginado. La crisis del petróleo llevó a terminar la convertibilidad del dólar en oro. El presidente de los Estados Unidos se cayó, como decimos en América Latina. Richard Nixon tuvo que renunciar. En fin, vimos a unos Estados Unidos débiles que nos daban la ilusión, la impresión de que podíamos tener una relación distinta a la del patio trasero. Lo que el propio presidente Jimmy Carter se aproximó a América Latina con un discurso de derechos humanos más que de seguridad nacional. Lo que pasa es que en los 80, con la llegada de Reagan, de alguna manera regresa el discurso de la Guerra Fría, la mentalidad de la Guerra Fría, y hay, yo no sé si un fin de la utopía o un paréntesis, que de alguna manera es un paréntesis porque después, como tú dices, Oscar, vuelve a surgir y posiblemente tiene su raíz en esos años. De hecho, eso que Fukuyama llamó el fin de la historia y que ya la historia no se iba a mover, de hecho, viéndolo desde la perspectiva de hoy, en retrospectiva, más bien parece que fue un hiato, una pequeña interrupción. De hecho, alguna vez tuve la oportunidad de preguntarle a Eric, que fue hasta su muerte el presidente de la universidad en la que enseño en Londres, le pregunté precisamente el qué pensaba acerca del comienzo y del final de los 70s. Y él apuntó que quizás los 80s, los historiadores iban a llamar a los 80s no solamente de Latinoamérica, no solamente la década perdida, sino la interrupción, el paréntesis, el hiato. Y entonces lo que ha recomenzado es ese diálogo y esa posibilidad de volver a tener sueños. De hecho, fíjate qué curioso. Hoy precisamente nos estamos replanteando la posibilidad de unas relaciones con los Estados Unidos no basadas en la retórica del amigo y el enemigo, y de nuevo también se habla del declive, digamos, de
de cierta arrogancia política y geopolítica de nuestro hermano norteamericano. Totalmente, el propio presidente Obama tiene un poco ese discurso. Pero hay muchos temas, digamos, de hoy que tienen su raíz en esa época. Hay uno, Alberto, sobre el cual quisiera preguntarte, que es el narcotráfico. El narcotráfico que tanto nos ha afectado en los últimos años, que sobre todo en Colombia casi que ha determinado el eje de nuestra historia. En los años 70 tuvo un germen con lo que llamamos la bonanza marimbera en el Caribe colombiano. ¿Cómo recuerdas tú estas primeras brotes de la marimba, como la llamábamos entonces? Bueno, yo he estado documentándome mucho y haciendo entrevistas sobre ese tema. Es una obsesión personal que tengo desde hace rato y he encontrado varias cosas. Primero, que me sorprende que ese haya sido un tema que haya estado tanto tiempo sin explorar desde la no ficción, ¿sí? Me refiero a lo periodístico estrictamente, porque hay muchas tesis de grado sobre ese tema. En Colombia hay un cierto sector emergente que casi siempre decide tomar los malos caminos para poder hacerse oír o para poder ganarse una cierta respetabilidad, ¿no? Es decir, no es gratuito que hayamos tenido tantos narcotraficantes. James Robinson, en el prólogo que le hace el libro de María Teresa Ronderos, Guerras Recicladas, que es un librazo, de verdad, lo recomiendo. James Robinson dice algo así como que el narcotráfico se incuba por un vacío de poder, ¿sí?, que permite que haya esos paraestados. Entonces James Robinson hablaba de cómo los maracuchos, de la gente de Maracaibo, cuando raspa el piso tiene petróleo debajo. O sea, el petróleo está ahí en el territorio, mientras que los colombianos, dice James Robinson, no raspaban y había marihuana, simplemente fueron a buscarla a otros lados al principio, o la cocaína la fueron a buscar a las selvas de Bolivia y Perú. Entonces hay algo en la cultura que hace posible ese fenómeno. Ahora, los marimberos de los años 70 tienen un vínculo con los contrabandistas. La Guajira siempre fue un territorio de nadie, ¿no? Una tierra baldía. Hay un personaje de allá, un personaje al que yo entrevisté, que me dijo una frase preciosa que nunca se me ha olvidado. Se llama Toba Mendoza, y él hablaba de cómo en Colombia el poder central desprecia un poco a la periferia, y la periferia siempre se ve más lejos. Entonces Toba Mendoza, ese personaje de La Guajira, me dijo: La Guajira no le queda más lejos a Colombia de lo que le queda porque la ataja el mar. Entonces, en ese territorio de lejura se incubó el narcotráfico. ¿Sí? ¿Qué era la marimba en aquellos tiempos? Era una bonanza más de las muchas que hemos tenido, porque hemos tenido una economía de rachas, de bonanzas, ¿no? Del café, del banano, del oro. Siempre son puras ilusiones, puros espejismos, ¿no? La marimba fue eso, un espejismo más. Se creó una ciudadela industrial con mallas, una ciudadela donde había un crédito fácil para el que no tenía credenciales, porque el crédito legal para el agricultor era inaccesible, mientras que el crédito que el narco de la bonanza marimbera le daba al colono que sembraba la marihuana era expedito, era fácil, ¿no? Entonces tuvimos aquí, como decía un periodista francés que cubrió el fenómeno en aquellos años, una especie de Far West patrocinado por los consumidores de Estados Unidos, ¿no? Entonces todo ese fenómeno que se incubó era el fenómeno de una gente que no tenía quien les pusiera atención, y lo aprovecharon para crear esa bonanza, ¿no? Esa bonanza que nosotros todos aquí tuvimos noticias de ella, ¿sí? Porque fue el génesis del narcotráfico en Colombia. Y estos eran unos narcotraficantes que no tenían sentido de lo empresarial del narcotráfico. Eran demasiado buena vida, ¿no? Entonces, vendían marihuana y consumían cocaína. Por eso todos se quedaron arruinados por ahí, ¿no? Todos se quedaron arruinados. Pero en aquellos años, la marihuana estaba muy asociada como al espíritu libertario, a los cambios sociales de los que hemos estado hablando acá. Y por eso hubo un festival, acuérdate, en Antioquia, que se llamaba Ancón. Un festival organizado por un tipo al que conocí este año, se llama Gonzalo Caro, le dicen Carolo, ¿sí? Y el tipo me dijo: me he fumado más de 100,000 varetas de marihuana a lo largo de mi vida, me dijo.
Y entonces yo, entrevistándolo, porque Y estoy la haciendo tiene un más clara que casi todo el mundo. Sí, entrevistándolo porque estoy haciendo un trabajo sobre esos años, el tipo me dijo que él teme, o sea, él me dijo, cuando yo estaba con ese espíritu libertario y rebelde de los 70, yo quería que legalizaran la marihuana, pero con los años he aprendido que sin legalizarla sigue siendo legal, dice. Entonces dice, y ahora no quiero que la legalicen porque me temo que si la legalizan la van a acaparar las grandes multinacionales. Entonces, a ellos los van a proteger para que la produzcan y a los campesinos sí se la van a fumigar. Nada más me provoca una reflexión, Alberto, quizás en términos de Colombia. Si estábamos hablando de la utopía en su interpretación quizás más Romántica. sí, más acostumbrado, que estamos hablando de la guerrilla, los 60, ¿qué diferencia, no? Camilo Torres, Mono Jojoy, ¿qué te dice? Sí. ¿Qué pasó? O Jaime Bateman, Jaime Bateman y Raúl Reyes, eso. Es decir, ¿qué pasó en estos 50 años? el heavy metal. El narcotráfico. ¿Ah? El M19 era el heavy metal, acuérdate lo que El decía. heavy metal latinoamericano. Ángel Becasino Ángel definió el Becasino. M19 como el heavy metal. Y la revolución era el sancocho. Y la revolución era el gran sancocho nacional. Sí. Jaime Bateman Cayón. La revolución era comparada en ese momento con un sancocho, ¿no? ¿Está bien? John Lee, preciso, Es el filósofo nacional. te iba a preguntar sobre eso. Tú investigaste muy a fondo la guerrilla, no solamente colombiana, sino latinoamericana y el papel de Cuba, la figura del Che Guevara. Es evidente, como lo acabas de decir, que la historia posterior de la guerrilla fue muy distinta a lo que uno se imaginaba en ese momento. Pero, ¿cómo la veías tú en ese momento, en los años 70? Bueno, yo no era tan mayor en los años 70 tampoco. También estaba Yo era un joven, adolescente nomás. que nació en el 57, John Lee. Sí. O sea, claro, yo pasé mi adolescencia y llegué a mi veintena en los 70. Los veía como justicieros. Es decir, para mí los sandinistas, claro, M19 comienza un poco al final, pero y lo que era la guerrilla campesina rural en Colombia. Bueno, Colombia era un país tan insular que eso no era como que si no participara afuera, no era, aunque sí hubo, ¿no? Pero digamos, la revolución sandinista era algo que yo creo que fue un poco el rebrote en términos mediáticos internacionales, atractivos. Era como el renacer un poco de ese sentimiento hacia la revolución que tuvo en su momento quizás la revolución cubana, y quizás es comparable con la guerra civil española, ¿no? Esta cosa de plegar voluntariosamente a un conflicto donde aparentemente era evidente la lucha entre el bien y el mal. Pocas veces son las gestas que ofrecen esa posibilidad, y la revolución sandinista ofreció eso. Yo volví a Nicaragua, paréntesis, ¿no? Por primera vez en casi 30 años el año pasado, y es increíble, es como si nunca hubiera habido una revolución sandinista ahí. Es decir, gente analfabeta, el país más pobre del continente al lado de Haití, que es decir mucho. No tiene felizmente la inseguridad y el crimen que tienen los países como Honduras, Guatemala, El Salvador o México, pero tienen una pobreza y una inmundicia que es de los años 70. Era como una vuelta atrás. Para mí era como volver a esos años en que yo era machetero en Honduras al lado. Entonces, y curiosamente la misma gente que eran los románticos héroes de los 70, liderando la revolución sandinista de la época, bueno, Daniel Ortega se ha convertido como en el presidente eterno, un poco como lo fue Somoza en su día, con un discurso todavía revolucionario, agregado cristianismo, y resulta que
él está muy bien con los bizneros, la derecha que era su oposición más acérrimo cuando estaba en el poder en la primera parte de la revolución instalada, y que es más, hicieron alianza con la CIA para derrocarlo, son sus más fuertes aliados hoy en día. Entonces lo que vemos es un poco una vuelta atrás en algún sentido. Muy interesante eso. No sé, no estoy respondiendo exactamente a la pregunta tuya, pero volviendo atrás, o sea, de joven yo veía a estas gestas como libertarias, como justicieras, y como joven apelaban a mi conciencia social y moral. Es decir, y ahí se quedó. Todo lo demás vino después. Sí. Oscar, ¿y tú participaste en el movimiento Séptima Papeleta, que era un movimiento de buscar un cambio en Colombia 20 años después? Pero eso significa que para entonces algún análisis tenías sobre lo que había significado el intento de hacer el cambio por la lucha armada, por la vía armada, y además lo has plasmado en algunos de tus análisis posteriores. Sin duda alguna. De hecho, la pregunta que hay que hacerse al lado de la que nos invitaba a reflexionar John Lee es también qué pasó con la política en esos años y con los líderes políticos. Hombre, hay que preguntarse por qué esa década de los 70 produce líderes tan interesantes, tan carismáticos, pero también tan intelectualmente rigurosos y fuertes como Salvador Allende de un lado y Alfonso López Miquelsen acá. Y en cambio, en esta época, pues como me decía alguien ayer, ¿no? Llega un expresidente colombiano reciente, no voy a dar nombres, a un banco en Cartagena y quiere cambiar un cheque. Entonces le dice, deme su tarjeta de identidad, deme su cédula. No la tengo, no tengo mi cédula. Ok, entonces pues aquí cuando el pibe vino y nos hizo la misma petición, le pasamos un balón, hizo una finta y tal, y yo dije, pues páguele el cheque. Ajá, expresidente, ¿y usted qué? Responde el expresidente, pues a mí no se me ocurre nada. Ajá, págale el cheque. Él es. Ustedes saben de quién estoy hablando. Y algo de eso ha pasado. Se nos ha olvidado que nuestros líderes y que en últimas la política es un problema del lenguaje, es inventarse un nuevo lenguaje. ¿Cómo hacemos para poder hablar? A los colombianos se nos olvidó hablar. Primero porque empezamos a dispararnos los unos a los otros. Después porque la política terminó convertida en una suerte de partido de fútbol en donde ya no razonamos, sino que a gritos queremos callar al supuesto contrincante y ya nadie se pregunta por qué soy de derechas o por qué soy de izquierdas, sino que eso es lo mismo que como porque mi papá era de Santa Fe, porque el grupo de Samario se inauguró el Santa Fe, entonces yo también tengo que ser de Santa Fe. Y allí hay un problema muy fuerte. Creo, sin embargo, que en esta década y media más reciente, buena parte de la gente desde los movimientos sociales, y allí va el ejemplo del movimiento estudiantil de Colombia a comienzos de los 90, se dio a la tarea de reflexionar que en efecto la gente común, y nosotros éramos estudiantes, algunos de derecho, otras de otras carreras, de muy tempranos años, yo estaba en segundo, tercer año de derecho. En ese momento se nos ocurre que la gente común puede hacer cosas extraordinarias, y en vez de esperar a que los profesores, que eran muy malos y siguen siendo los mismos, nos enseñaran la Constitución, dijimos, pues vamos a volvernos la Constitución. Y en quinto año yo tuve los exámenes finales más fáciles de cualquier estudiante de derecho. Me sentaba y me preguntaban, ajá, Guardiola, explíqueme cómo es esa vaina. ¿Cómo hicieron eso de la Constitución? Lo mismo, de manera similar, hoy movimientos que en Europa se están inspirando en América Latina, en lo bueno de América Latina, como Podemos en España, dicen que en vez de esperar a tener acceso a los medios, hay que convertirse en un medio. Y creo que en ese sentido sí cabe rescatar la utopía. Nosotros, la gente común, somos capaces de hacer cosas muy poco comunes.
Alberto. Alberto, ¿cuál es tu visión sobre este tema, digamos, de la política envilecida que necesita fortalecerse, que necesita mejorarse? Los años 70 en Colombia fueron escenario de un hecho que tuvo muchas repercusiones en los años siguientes, que fueron las elecciones de Misael Pastrana, porque allí hubo un fenómeno populista, posiblemente la versión colombiana de otros fenómenos que se dieron en América Latina, y sobre todo la versión de que las elecciones no habían sido limpias, que sirvieron de excusa o de argumento para el surgimiento del M-19. Bueno, yo pertenezco a una generación que veía la política con un poco de sospecha, ¿no? Digamos que creo que la generación anterior a mí era muy política, y la generación mía ya empezó a ser como escéptica a política, ¿no? Yo crecí oyendo una frase y agradeciéndosela además a Alfonso López Michelsen, que decía que los expresidentes en Colombia eran como muebles viejos, o sea, porque los echaban por allá por el cuarto de San Alejo y nadie los consultaba, y a mí eso me pareció una maravilla. Yo decía, bueno, es como la pensión que les damos, o sea, el tipo se iba con una pensión del carajo, simplemente era como una indemnización que nosotros le dábamos. No han entendido que la pensión es para que no jodan más. Para que no nos jodan más, para que nos dejaran en paz. O sea, era como, bueno, usted nos va a dejar en paz, entonces llévese esta pensión y disfrútela, pero ya no aparezca más. Pero resulta que de un momento a otro, los políticos, los presidentes en especial, hemos tenido en los últimos años un rebrote de caudillismo espantoso, ¿no? Entonces ahora los presidentes se han especializado en ganarse las elecciones y perpetuarse en el poder, pero a través de una triquiñuela que ya no consiste en tomarse el poder por las armas, sino en tomárselo cuando ya están en el poder, es decir, perpetuarse allí, ¿sí? Entonces se han vuelto expertos en ganar elecciones y en quedarse allí todo el tiempo. Entonces yo era político, ¿sí? Pero un día leí una frase de Vargas Llosa que dice que si despreciamos la política, hacemos que la política se vuelva despreciable, ¿sí? Yo, digamos que he visto aquí en mi territorio, en mi región, yo vivo muy orgulloso de sus creadores culturales, de sus deportistas, de sus músicos, y sumamente decepcionado de sus políticos, ¿sí? Y además lo digo, yo recuerdo que cuando empezó por allá a comienzos de los 2000, 2001, 2002, el tema de la parapolítica, un escritor colombiano a quien no voy a mencionar porque ya está muerto, un escritor de acá, empezó a recoger firmas para protestar porque según él, en el tema de la parapolítica había un sesgo anticosteño, porque todos los políticos que estaban cayendo eran costeños. Entonces yo le dije, no, yo más bien doy las gracias, yo no voy a suscribir esa carta de protesta porque yo considero que nos están haciendo un favor, ¿no? Es decir, si no están capturando a las otras regiones de Colombia, me tiene sin cuidado. Esperaría que los capturaran, pero no voy a terminar yo patrocinando esa vagabundería solo por una cuestión de solidaridad regional mal entendida, ¿no? Entonces yo lo que creo es que la política se va a dignificar cuando los políticos aprendan, o cuando nosotros adquiramos una cultura política que nos permita votar de manera racional, ¿sí? Porque acuérdate lo que dice Gómez Buendía, Hernando Gómez Buendía dice que en Colombia el clientelismo es la seguridad social de los pobres. O sea, mientras el Estado no le llegue al pobre que está por allá inundado, sino que le llegue el político Manzanillo, vamos a tener ese problema. Ahora, la utopía, por supuesto, tiene las expresiones políticas que hemos hablado, también la lucha armada, la búsqueda, pero la utopía no es solamente política. ¿Qué pasó en estos años 70 en la cultura, por ejemplo, como expresión de estos sentimientos, de estos fenómenos? ¿Qué pasó en la literatura? ¿Qué pasó en el cine? ¿Qué pasó en la música, John Lee? No esperaba esa pregunta. ¿Sabes lo que estaba pensando? Que de alguna forma u otra, yo estaba reflexionando sobre, perdón, y voy a llegar a eso rápido, pero Obama, su maniobra de
normalizar relaciones con Cuba, que fue tan sorpresivo y que ha conmovido a tanta gente, ha emocionado a todo el mundo, tanto en América Latina como en Cuba misma, como en Estados Unidos. Entonces, estaba reflexionando mientras hablabas, Alberto, y creo que hasta cierto punto, curiosamente, lo que hizo también era una especie de rescate de esa noción de tiempos anteriores en donde sueños eran posibles, un poco el yes we can, esa cosa de sí podemos, que era la consigna de campaña de Obama en el Fue Obama 2008. el que se inventó a Podemos. ¿Viste? Claro, sí. Y que en lugar de eso durante 6 años ha gobernado con raciocinio, pragmatismo, bastante gris, ¿no? Decepcionante para mucha gente. De pronto le sale este exabrupto como un poco subversivo diciendo, no, sí podemos, ¿viste? Lo hemos hecho. Y de pronto nos llena de la emoción de aquellos años y de aquellos tiempos en que Estados Unidos era antes de la guerra de Vietnam, era antes de todos los pragmatismos fríos que implicó una cadena de políticas represivas, antipopulares, en fin, en que Estados Unidos se emergió como el malo de la película. Y de pronto es un chance todavía de rescatar algo de lo bueno antes que se malogró todo, tanto para los cubanos como para los estadounidenses. Entonces es interesante que un político todavía hoy en día puede, con una política de pronto, imbuir el escenario todavía con una noción de utopía. Yo creo que eso, nada más quería compartir esa reflexión. Pienso yo, no lo había pensado antes, pero se me provocó ahora. En cuanto a la cosa de la cultura, vaya, es que cuando volvemos a mirar a las películas de los 70, y yo no hablo ahora de Hollywood quizás tanto, sino lo que veíamos. Yo recuerdo que yo era un discípulo de las películas de Lina Wertmuller. No sé si alguien más los vio alguna vez. Nadie, aparentemente. Bueno, y Sí, curioso, claro. se ha perdido del todo. Sin embargo, para mí era digamos, una referente, no sé, directora italiana con nombre alemán, pero en fin, todas las películas eran didácticas, era comunista, obviamente, pero todos los tramas eran tragicomedias, más trágicos que comedias. Cada uno era un historial sobre alguien, sobre todo del sur de Italia, que era un poco la cosa sur-norte, que intentaba hacer algo, intentaba romper el status quo. En uno intenta matar Mussolini, es un joven anarquista que quiere matar Mussolini. En otros momentos es un tipo que quiere hacer las cosas bien, pero casi siempre termina traicionándose a sí mismo. Entonces, para mí eran estampas un poco de la eterna lucha entre el idealismo y la práctica de la vida, ¿no? Un poco la amargura. Esas películas hablaban a mí de alguna forma profunda, pero seguramente si los volvería a ver hoy en día, y me doy cuenta por el silencio en el teatro que a nadie más les pareció duradero, que me quedaría con que quizás son demasiado didácticos, inocentonas, y yo creo que veríamos que porque claro, el cine nos representa en cada época, ¿no? Y yo creo que los 70 todavía eran, por un lado, de ilusión y también de una noción de perdición. Y claro, momentos más inocentes, ¿no? Hemos vuelto muy cínicos, ya conocemos demasiado. Y eso es algo que se refleja en la cultura popular. Ni hablar en la internet, ¿no? Yeah. ¿No será, John, que conocemos demasiado pero no sabemos nada? Para probar esa aseveración, 3 ejemplos de contribuciones, de invenciones, de creaciones culturales de los 70s que hoy siguen siendo muy, muy relevantes. ¿Ustedes saben cuál es la película más influyente de la historia del cine contemporáneo, en particular del cine de Hollywood? Es una película que jamás se hizo. Y la iba a dirigir el chileno Alejandro Jodorowsky. Él iba a dirigir Dune, la adaptación cinematográfica de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert.
para hacerlo contrató a todo el mundo, desde Marlon Brando hasta Salvador Dalí, hasta un diseñador suizo de apellido Geiger, y después todos los diseños que él hizo fueron usados por Ridley Scott para hacer Alien y por George Lucas para hacer La Guerra de las Galaxias. Esa es una. Se sigue usando. El segundo, lo que pasó con la literatura latinoamericana. Muy fuerte, muy interesante. Ustedes recordarán que después del 11 de septiembre del 73, de la muerte de Salvador Allende, García Márquez promete que no va a volver a escribir ficción hasta tanto Pinochet salga del poder. No lo cumplió del todo, pero se dedicó junto a un grupo muy interesante de escritores latinoamericanos, el puertorriqueño Juan Bosch, el argentino Julio Cortázar, a hacer un trabajo desde dentro del segundo tribunal Russell, que hoy por hoy se considera pionero de las nociones más interesantes y más amplias, no solo sobre genocidio, sino también sobre la responsabilidad de multinacionales que se benefician con la guerra, algo que nos va a ser muy útil para el caso colombiano. Y además floreció de manera muy, muy interesante toda esta literatura de no ficción. Quizás el hecho de que hoy en Latinoamérica la crónica esté tan bien establecida como un género literario se deba precisamente a eso. Y el tercero, y esta otra historia que seguramente no conocemos, todos pensamos y asumimos que la internet se inventó o bien en Gran Bretaña o en los Estados Unidos. Pues no, se inventó también en Chile. En 1971 el gurú de Brian Eno, Stafford Beer, viaja a Chile y construyen a punta de telex y computadoras viejas una red de comunicación y de computación que de hecho operó y fue lo que salvó a la presidencia de Allende durante el ataque feroz de los industrialistas y los transportistas en 1972, produciendo escasez y haciendo guerra económica. Las fotos, y todavía existen, parecen salidas de Viaje a las Estrellas. Ahí está, 3 ejemplos. Alberto. Bueno, yo de los 70 son la mayoría de traducciones del nuevo periodismo norteamericano que llegaron a nuestro país, a América en general, ¿no? Las traducciones de Guy Talés, de Tom Wolfe, son de esos años, y a mí en particular, yo también eso lo veo como una utopía, ¿no? Porque representa la posibilidad de hacer un periodismo en el cual no solo valga lo que se dice, sino cómo se dice, un periodismo que valga como memoria, un periodismo que procure entender de manera muy profunda para poder explicar. Hay algunos fenómenos culturales de los 60 y de los 70 que yo entendí gracias a ese periodismo, ¿sí? Fenómenos de los cuales he estado muy cercano. Vuelvo al tema del deporte, al tema del boxeo, que todos estos periodistas, escritores, por ejemplo, de la revista Esquire o de la revista de New York Times, todos esos de la revista de New Yorker, perdón, pudieron traducir, pudieron convertir en una corriente de pensamiento que nos iluminó. Por ejemplo, el boxeo. Yo no sabía por qué me gustaba el boxeo, simplemente me gustaba ver a dos tipos ahí pegándose. Pero cuando empecé a leer a estos escritores, encontré como una especie de alcahuetería, ¿sí? Porque ellos eran mis alcahuetas, ellos eran me sirvieron a mí para decirme, oye, no eres el único bárbaro, hay más bárbaros, inclusive allá donde está, estos señores que han tenido oportunidades, que no crecieron en un pueblo como tú, también les gusta la barbarie, ¿no? Pero yo vi, por ejemplo, algunas cosas que me encantaron del deporte, ¿sí? En el deporte se canalizaron las luchas raciales, las luchas sociales. En el deporte tú podías ver personajes libertinos como Muhammad Ali, libertarios mejor, ¿sí? Personajes, tú podías ver que en el deporte, por ejemplo en el béisbol, que siempre me ha interesado tanto, y eso fue una obra que leí también en los 70 cuando estaba leyendo a Guy Talés, sus perfiles sobre Joe DiMaggio.
había un chiste que se repetía mucho en los años de la segregación racial en Estados Unidos, ¿no? Que decía que el béisbol es el espacio más democrático que hay sobre la tierra, porque ahí se le permite a un negro mostrarle un palo a un blanco. Entonces yo leía eso y después me daban más ganas de ver jugar al Ñato Ramírez aquí en Cartagena, ¿sí? Porque yo sentía que ahí, en ese tema de la cultura popular, también había una beta para entender lo que somos. Y a mí me parece que esa es una utopía, porque ese ha sido siempre un sector olvidado por los intelectuales, despreciado, visto como un sector ahí que le interesa a los pendejos como yo. Muy bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero no quisiera que nos fuéramos sin una última pregunta que tiene que ver con las utopías de hoy, porque las utopías de los años 70, algunas todavía están vigentes, quizás algunas se cumplieron, quizás otras se frustraron. Pero ¿cuáles son los deseos? ¿Cuáles son las utopías de hoy, John Lee? América Latina, ¿cuáles son las aspiraciones? ¿Cuáles son los sueños que podemos asimilar como de hoy, que de alguna manera reflejan ese pensamiento de los años 70? Bueno, esto es como tomar la palabra de toda una masa de gente, pero yo creo que el principal utopía por alcanzar, y aunque no es expresado o cristalizado en una sola palabra o una sola frase, sería justicia, sería Estado de Derecho. Estado de Derecho. Porque todo se desprende de ahí. Si tienes jueces y policías corruptos, todo lo demás se echó a perder. No importa que has tenido un milagro económico y has logrado a tener carro, casa, cancha de tenis y los hijos se van a la universidad. Si nadie está seguro, todo se va al pique. Yo creo que América Latina todavía arrastra todo el pasado, ha adquirido aspectos positivos en estos últimos años, pero en gran medida no ha logrado Estado de Derecho. Mira México hoy en día. Es un país en fragmentación, en hemorragia constante, porque no es legítimo. El Estado nunca ha logrado legitimidad frente a sus conciudadanos. El Estado nunca ha protegido a sus conciudadanos, sino aparentemente el Estado asesina a sus conciudadanos. Si no es cierto, es la verdad en el imaginario de los ciudadanos. Así conciben del poder. Los mexicanos conciben del poder como alguna cosa, como una especie de templo azteca donde ocurre el sacrificio humano, negro, despótico. Y yo creo que, aunque quizás es el ejemplo más barroco del momento, algo de eso hay en el imaginario. Lo dijiste tú, no me fío de los políticos. Ese distanciamiento, esa desconfianza, esa presunción de que el gobernador de Bolívar o de no sé qué provincia de Colombia es necesariamente un ex esto o ex otro, o que está construyendo un rascacielos por ahí con dinero mal habido. Eso sí tiene que terminar. Eso no puede ser. Eso no puede ser que tú convives aparentemente con legalismo en un país en donde todo el mundo cree que ese es corrupto. Ese tiene que estar en la cana. Y solo después de un proceso en que eso es verificado y comprobado una y otra vez, logrará la sociedad cierto grado de satisfacción. Yo creo que eso, para mí, eso es la utopía por alcanzar. Sí, Estado de Derecho. Oscar, ¿cuál es tu utopía? Yo creo que los colombianos soñamos con desmantelar tres oposiciones que nos han costado mucho, tanto en lo económico como en lo humano. Primero, tenemos que desmantelar la oposición entre la ciudad y el campo. Tenemos que abrir las ciudades a la Colombia rural, que la mayor parte de los que vivimos en las ciudades desconocemos por completo. Segundo, tenemos que desmantelar la oposición entre el amigo y el enemigo. Esta idea de que el que no está conmigo está contra mí le ha hecho demasiado daño, no solamente a la política colombiana, sino a la vida cotidiana de los ciudadanos.
Y en tercer lugar, tenemos que desmantelar la idea de acuerdo con la cual es natural en algún sentido que la vida social, la vida económica y la vida política sea un asunto del cual resultan perdedores y ganadores. Somos capaces y podemos construir una sociedad en donde todos ganemos. Ese debe ser el objetivo, así no sea inmediatamente realizable. Si algo sabemos los filósofos es que es precisamente porque hay cosas que no podemos saber. Por ejemplo, no podemos saber si la historia en verdad ha llegado a su fin. Es por eso que no estamos condenados a seguir siendo meros agentes de la sociedad tal y como está. Entonces, si ustedes me lo permiten, lo que soñamos los colombianos es a que la filosofía del colombiano ya no sea el deje así, como dicen los comediantes nuestros, que son nuestros mejores comentaristas políticos, sino que sea más bien esto no puede seguir siendo así. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero Alberto, tu sueño. Bueno, el sueño, yo un día le oí decir a Eduardo Galeano en Bogotá, en una conferencia, que a veces cumplir las utopías puede ser aburrido, que a veces la utopía de hoy es la jartera de mañana, ¿no? Y él decía que le gusta la utopía que se va alejando de uno en la medida en que uno la sigue buscando. Uno camina hacia la utopía y la utopía se corre, y uno sigue buscándola y la utopía vuelve y se corre, y al final la conclusión es que la utopía sirve para caminar, para avanzar, ¿cierto? Hace 3 años, en el 2012, yo conocí aquí en María la Baja, estuve ahí con la ministra de Educación visitando un colegio muy pobre y conocí una historia que desde ese momento no me he podido sacar de la memoria. La historia de una señora llamada Ludis Mercado Daza, que entraba a un colegio solo a vender bolis. Una señora iletrada, una señora analfabeta. Nunca en su vida fue a estudiar, pero a ese colegio ella entraba todas las tardes a vender bolis. Una tarde entró y hubo una tormenta y un árbol se cayó y le cayó encima y la mató. Entonces, una utopía que yo tengo es que la gente pobre en Colombia no entre al colegio para que la mate un árbol, sino para estudiar, ¿sí? La utopía de que no haya personas así como Ludi, personas que solo son noticia cuando mueren, ¿sí? Sino que podamos también ocuparnos de ese tipo de personas cuando están vivas y brindarles educación. Y la última utopía, que de pronto no la hemos mencionado hoy acá, es que haya paz, que ese proceso de paz en el que estamos embarcados llegue a alguna parte y que los guerreristas, los que tienen un negocio en la guerra desde tiempos inmemoriales, los que quieren hacer una guerra pero con los hijos ajenos mientras ellos la ven en Miami por televisión, nos regalen una oportunidad a los que queremos un país distinto. Muy bien. Pues muchas gracias John Lee, Oscar, Alberto, muchas gracias a ustedes. Nos vamos con la convicción de que jamás renunciaremos al derecho a soñar.